Buenos días a todos. Bienvenidos al acto de recuperación de la memoria digital de 3 decanos de la Facultad de Ciencias de la Información. Es para mí un placer estar presidiendo este acto. En primer lugar, disculpar al rector, que le ha sido imposible estar presente. Y es un placer por 2 razones. En primer lugar, porque sin ser todavía vicerrector, sí que tuve alguna participación en el inicio del proyecto. La decana me llamó para ver si podíamos ayudar económicamente a arrancar el proyecto y bueno, pues allí empezó. Y luego por una segunda razón, porque 2 de los 3 homenajeados compartimos Consejo de Gobierno en mi primer y en segundo mandato como decano de la Facultad de Física. Por tanto, me encuentro especialmente grato este acto. Y nada más, a partir de ahora tiene la palabra la decana de Ciencias de la Información. Buenos días, vicerrector de Investigación, Francisco Tirado. Muchísimas gracias por estar aquí, por supuesto, en nombre del rector, pero sobre todo también por haber hecho posible este proyecto. Muchas gracias por ambas cosas. Decanas, decanos, profesores, investigadores, estudiantes, representantes de asociaciones profesionales, profesionales de la información y de la comunicación y, sobre todo, queridos amigos. No es fácil para mí poder expresar la emoción que siento en estos momentos. Felicidad de estar aquí con todos vosotros y sobre todo con los 3 decanos que me han precedido en el cargo de nuestra Facultad de Ciencias de la Información. Responsabilidad por ser parte de la estructura de gestión de nuestra Complutense y presentar hoy ante todos vosotros el resultado de un proyecto de investigación que pretende añadir valor a nuestro estilo corporativo. En definitiva, pretende recuperar la memoria digital de mis 3 predecesores como decanos en la Facultad de Ciencias de la Información. Pero también compromiso. Compromiso para afrontar los desafíos que se presentan en nuestros días en la educación superior en España y, en particular, en el terreno de la información y la comunicación, siguiendo el ejemplo y los antecedentes de buena gestión de los 3 decanos anteriores. Quiero aprovechar que están con nosotros el decano Ángel Benito, el decano Javier Fernández del Moral y el decano Javier Davara para agradecerles públicamente su dedicación, su gestión durante sus años de mandato y su compromiso con la facultad y con nuestra Complutense. Ellos son parte de nuestra cultura corporativa y del estilo que nos distingue tanto dentro como fuera del campus universitario. Felicidades y mi más sincera gratitud. Hoy estamos aquí para presentar los resultados de un proyecto de investigación, en definitiva de una acción especial, que supone la suma de esfuerzos de 4 equipos interdisciplinares que representan a nuestras diferentes áreas de conocimiento, a periodismo, a publicidad y relaciones públicas, a documentación y a comunicación audiovisual. El resultado de esta investigación es la creación de la memoria digital de los 3 últimos decanos de la Facultad de Ciencias de la Información, para que los docentes, los investigadores, los alumnos y los antiguos alumnos participemos en el mantenimiento de la identidad del centro a través de acciones de comunicación corporativa como la que estamos desarrollando aquí hoy, esta mañana. Los decanos somos también un valor de nuestra identidad de gestión. Somos las personas encargadas de canalizar, de equilibrar, de potenciar e impulsar las distintas tendencias, las múltiples formas de pensar y sentir, las diferentes áreas de conocimiento que se concitan detrás de los muros de cada facultad. El estilo de cada organización no es solo un atributo físico, sino que consiste esencialmente en un estilo que se fundamenta en las visiones y en los valores de los equipos de trabajo en cada ámbito de gestión, integrados por equipos decanales y por los decanos. Considero que la creación de la memoria digital de los decanos de una facultad es una manera de proyectarnos hacia el futuro, eso sí, sin perder las referencias del pasado. Hemos concebido este proyecto como el comienzo de un protocolo que podría extenderse a todos aquellos docentes, académicos e investigadores que eligiera cada departamento o cada una de las distintas facultades de la Universidad Complutense,
para que las generaciones futuras recuerden a esas grandes figuras de las que se enorgullece nuestra universidad. Cuando tengo la oportunidad de visitar otras facultades fuera de nuestro país, observo con envidia y con admiración cómo rinden tributo a su pasado a través de las figuras de sus investigadores, académicos y equipos de gestión, decanos o rectores, como una forma de posicionarse en el sector académico universitario. Es de este planteamiento del que nace precisamente esta acción especial, la memoria digital de los 3 últimos decanos de la Facultad de Ciencias de la Información. Para abordar este proyecto, 4 grupos de investigación UCM de nuestra facultad, coordinados desde el decanato, han trabajado de manera ejemplar y armonizada para que todos podamos sacar nuestras conclusiones sobre la vida, la obra, las aportaciones académicas y las visiones de nuestros líderes en la gestión, de nuestros decanos. Me refiero a los siguientes 4 grupos de investigación. Publidoc UCM, con la aportación de Félix del Valle; el Grupo de Investigación y Enseñanza de la Gestión de los Medios y de la Comunicación, Mediacom UCM, liderado por Fernando Peinado; Grupo Internacional de Investigaciones de Análisis Cinematográfico y Televisivo UCM, con la aportación de José Antonio Jiménez de las Heras; y el Grupo de Estudios Avanzados en Imagen y Comunicación, ESABICOM UCM, liderado por Alfredo Arceo, que además es el investigador principal de este proyecto. La planificación del trabajo para obtener los resultados establecidos se ha desarrollado de la siguiente manera: análisis de la situación de partida y diseño de la estrategia de trabajo con consultas a profesores, investigadores, amigos y familiares; recogida de los materiales bibliográficos, documentales y audiovisuales y grabación y edición de vídeos; propuesta de un protocolo de actuación para la recuperación de la memoria digital de los investigadores de la facultad que se han jubilado y de aquellos que se van a jubilar. Como soporte de este proyecto, hemos creado un sitio web que debe ser la referencia, por un lado, de cómo proceder en la expansión de nuestra cultura universitaria con la aportación de todos, pero también, por otro lado, se presenta como el inicio de una forma de hacer, adaptada precisamente a los tiempos que vivimos, adaptada a la cultura 2.0, donde los principios de transparencia deben presidir el quehacer de nuestra institución. Incrementar y asociar la digitalización de documentos oficiales, actas, bibliografía, fotografías, es el nuevo escenario en el que puede desarrollarse, con la ayuda de unos presupuestos adecuados y la aportación de los esfuerzos de profesores, investigadores y alumnos. Todo ello al servicio tanto de la comunidad universitaria como del ciudadano. Finalmente, todos los que hemos intervenido en el proyecto queremos mostrar nuestra gratitud a los profesores Pilar Cousido, Carlos Pérez Reyes, Pedro Farias, recientemente fallecido, José Luis Martínez Albertos, Francisco Estevez y una serie de profesores que nos han ayudado. También una mención especial para Miriam Rodríguez Pallarés, del Grupo de Investigación Mediacom, así como a Paloma Hidalgo Goyanes y Laura Prieto Guijarro, del Grupo Publidoc UCM, a Mar Marcos Molano, del Grupo Internacional de Investigación de Análisis Cinematográfico y Televisivo de la UCM, y a la Plataforma de Divulgación Científica de nuestra universidad. No puedo dejar de mencionar a Elena de Arribas, imprescindible colaboradora de todos los decanos, porque además yo soy testigo de primera mano de que a todos nos ha facilitado nuestra labor y, desde luego, sin su trabajo no hubiera sido posible esta investigación ni tampoco este acto. Muchas gracias, Elena. Quiero terminar estas palabras con mi agradecimiento personal a quienes me precedieron y que tanto han hecho por una facultad que todos llevamos en el corazón. Muchísimas gracias. A continuación, tiene la palabra el profesor José Luis Martínez Albertos, que realizará la presentación del decano profesor Ángel Benito.
una luz aquí. Hay una luz aquí. ¿Esto? No, bueno, nada. Hola, queridos amigos. Yo estoy aquí un poco por sorpresa, puesto que no tenía noticias de este acto hasta hace un par de días. Tuve mis dudas. Tuve mis dudas acerca de si iba a poder venir o no. Finalmente, de acuerdo con el profesor Ángel Benito, vimos que era posible y yo entonces me animé para venir aquí, pero realmente hasta ayer al mediodía no tenía conciencia clara de que iba a venir a estar aquí. Bien, el papel que yo tengo aquí encomendado es el de decir unas palabras de presentación del profesor Ángel Benito. Yo no sé si en el vídeo se recogerá o no, pero quienes entonces estábamos en la facultad, me refiero a octubre de 1997, recordarán que con motivo del 10º aniversario de la facultad, el periódico de prácticas, que se titulaba El Periódico de Ciencias de la Información, publicó unas semblanzas y entrevistas con los diferentes decanos que había habido hasta ese momento, decanos, todos ellos, o gran parte de ellos, decanos comisarios, ¿no? En la hoja que tengo yo aquí presente, donde aparece el profesor Ángel Benito, hay un titular que dice Ángel Benito Jaén, primer decano nombrado tras un proceso electoral. El artículo que hay aquí recogido en esta página de este periódico de prácticas está escrito por mí, de tal manera que lo único que voy a hacer yo ahora es actualizar y poner un poco al día una serie de conceptos y de datos que entonces estaban ya formulados. Don Ángel Benito, el profesor Ángel Benito, Ángel para los que le conocemos de toda la vida, fue vicedecano de esta facultad desde entre el año 1973 y 1975, siendo decano comisario el profesor Juan Beneito, y fue decano de la facultad entre 1981 y 1990. Fue el primer decano, como dice el texto de este. El titular no lo puse yo había escrito un texto que está ahí y los alumnos, a la hora de editar el texto que yo les envié, hicieron este titular que me parece correctísimo: Ángel Benito Jaén, primer decano nombrado tras un proceso electoral. Efectivamente, Ángel Benito fue el primer decano que tuvimos, que fue el resultado de todo un proceso, diríamos, de normalización dentro de la facultad. Y yo quisiera, a modo de anécdota, explicar cuál era la situación anterior a este 1981, en el que Ángel Benito toma posesión como resultado de un proceso donde intervinimos profesores, numerarios, no numerarios, personal administrativo, alumnos, etcétera, etcétera. Les voy a contar una anécdota del año 1972, que refleja, yo creo que muy fielmente, lo que eran entonces las facultades de Ciencias de la Información. En el año 1972, don Ángel Benito todavía no era vicedecano de la Facultad de Ciencias. No sé si para entonces daba ya clases aquí, pero no era el vicedecano. Entonces, yo era vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de Barcelona, Bellaterra, en términos coloquiales. Y hubo una reunión en Madrid, en el Palacio de Exposiciones y Congresos, enfrente del Bernabéu, de las diferentes facultades que entonces estaban en marcha, que éramos únicamente tres: Madrid, la Complutense, Barcelona, la Autónoma de Barcelona de Bellaterra y la Universidad de Navarra, con objeto de intercambiar ideas y ver cómo se podría perfilar el futuro. En aquella reunión yo estaba en representación del decano, que el decano
El decano de nuestra facultad de Barcelona era un catedrático de Derecho Canónico impuesto por una serie de circunstancias curiosas, y realmente quienes llevábamos el peso de la facultad era yo como vicedecano, Miquel Moragas, que seguramente os suena, y Lorenzo Gómez, que entonces aparecía. Estoy citando nombres que son importantes dentro de la historia de nuestras facultades. Yo entonces actué de representante de la Facultad de Barcelona. Nosotros, es decir, yo, en nombre de la Facultad de Barcelona, sugerimos la idea de que se estableciera un control de natalidad a los alumnos que iban viniendo a nuestras facultades. Y teníamos ya la experiencia. Nosotros allí en Barcelona habíamos establecido números clausus de 200 alumnos, no había nada más que periodismo y publicidad, parece que eran 150 y 50 aproximadamente, en cifras redondas, y pretendíamos que se hiciera una cosa parecida en todas las facultades, porque veíamos ya la avalancha de gente que se nos venía encima, lo cual resultaba malo desde un punto de vista profesional por la situación de desempleo que se iba a producir, como por incluso el funcionamiento de las facultades que nacían ex novo, la mayor parte de ellas, excepto la de Pamplona. Las otras nacían ex novo y tenían que ir todavía perfilando sus profesorados, sus aulas, incluso en el caso concreto de esta universidad. Bien, esta fue la exposición que yo hice. Y el que entonces era decano de la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, rector también al mismo tiempo, porque se dio esa situación durante algunos meses, no sé si años, Ángel Benito lo sabrá mejor, que era Adolfo Muñoz Alonso, saltó como un león y dijo, no en absoluto. Porque, y dio el siguiente argumento que refleja fielmente lo que eran las facultades en aquel momento. Si nuestras facultades se mantienen en una línea de 200 alumnos aproximadamente por año, nunca tendremos el peso suficiente ante las autoridades ministeriales para que nos tomen en serio. Es necesario que nuestras facultades exploten de alguna manera y creen, no lo dijo exactamente con estas palabras, y creen un peligro potencial de disturbios, de manifestaciones, de revueltas por parte de los estudiantes. Ante aquel argumento no hubo nada que decir en contra y funcionaron las facultades, siguiendo la pauta de unos 1.500 alumnos que entraban aproximadamente todos los años en esta facultad. Estoy hablando del año 72, y que así permaneció hasta que por el sistema de selectividad y de notas de corte se fue superando esta situación. ¿Cuál era entonces la situación de estas facultades, que está de alguna manera reflejado en este planteamiento del que era decano de la facultad en aquel momento? Pues yo diría que era una situación donde todo en la facultad era una improvisación, y una improvisación, un sentimiento de provisionalidad y un método de trabajo que se acercaba mucho al asambleísmo. Con esas circunstancias realmente la vida en las facultades no era muy agradable. Yo fui vicedecano con el decano comisario Jesús Luis Varela durante unos meses, antes de que tuviera que volver a Barcelona por un proceso interno de carrera académica, y hubo una revuelta, la facultad fue invadida por estudiantes o por ultras, no sé si eran estudiantes o no, que invadieron la facultad, arremetieron, pegaron a algunos alumnos, y entonces aparecieron allí, en la zona aquella primera de la facultad, unas cadenas en el suelo con que habían agredido a algunos estudiantes. Yo pregunté entonces al rectorado, no sé quién era el rector en aquel momento o el vicerrector oportuno, que qué hacía con estas cadenas. Y me dijeron, guárdalas en un archivador. Y las tenía guardadas en un archivador. Y yo creo que siguen todavía las cadenas allí en el archivador, porque a expensas de que vaya la policía a recogerlas como prueba de esta agresión. Aquello, nadie pasó a recoger las cadenas que debían seguir allí. La facultad estaba en esa línea de improvisación, de provisionalidad, de asambleísmo.
Cuando llega Ángel Benito y se establece entonces el nuevo sistema, la facultad funciona ya sobre un esquema distinto. El esquema que yo diría de normalización académica y de impulso a la investigación. Ángel Benito, en el tiempo que estuvo allí, tuvo un interés enorme en promover e impulsar las actividades de carácter de investigación, porque él estaba convencido de que en la universidad para enseñar es necesario investigar previamente. Él daba ejemplo en su propio discurso, en su propio currículum académico, de investigar y de trabajar, y fue algo que nos inculcó a todos los que estábamos allí, porque durante el periodo de Ángel Benito, aparte de una serie de actividades como una exposición bibliográfica con motivo del 10º aniversario, un número extraordinario de la revista de Ciencias de la Información presentado en un congreso internacional de la IERI en Barcelona en el año 1988, el diccionario de técnicas de la comunicación que él coordinó y en el cual yo trabajé, y algunos de los que estamos aquí también tuvimos una parte importante en ese diccionario, que tuvo tanto éxito con una edición no solamente en español, sino también una edición en italiano. Ángel Benito fue realmente un impulsor del trabajo de investigación como parte de la normalización académica que era necesario para nuestra facultad. Y eso es el Ángel Benito que yo recuerdo, el hombre que se afanó, se desvivió para que los recientes departamentos, porque los departamentos empiezan a funcionar, es otro dato histórico que seguramente algunos recuerdan y otros no, en el año 1986, con la ley, con un decreto que regula los departamentos en todas las universidades, no solamente en esta facultad, sino en todas las universidades, y a partir de ahí hubo una posibilidad de un deslindamiento de personas y de objetivos académicos, y que favoreció realmente de una manera importante el trabajo de investigación, tal como lo veo yo. Ángel Benito fue realmente el hombre que desde el primer momento en que hay que tomar partido, hay que, diríamos, no fragmentar, sino descentralizar el trabajo académico a través de los diferentes departamentos. Él se vuelca sobre esa idea, y unos con mayor acierto que otros sí que estuvimos encarrilados en esa situación. Ángel Benito es para mí, y creo que para muchos de los que le hemos conocido, un hito que representa el antes y el después de estas facultades de Ciencias de la Información, concretamente de la Complutense. Es un antes y un después. Antes era la época, repito, de la improvisación, del asambleísmo. Después es la época de la normalización académica, de la investigación, del trabajo en equipo, etc. Y terminaré con mi intervención con el último párrafo de ese artículo del año 1997, que creo que tiene plena vigencia. El peso y el prestigio docente y académico de nuestra facultad empezó a gestarse el día en que un decano se impuso como norma básica de su actuación, y lo demostró personalmente con su ejemplo, que en la universidad no hay enseñanza válida si los enseñantes no demuestran que saben investigar. El nombre de este decano es Ángel Benito, y su mandato abarcó casi 9 años. Muchas gracias. Asunto que me preocupa mucho en la situación. Tiene la palabra a continuación el decano, profesor Ángel Benito. Señor vicerrector, señora decana, amigos. Yo no sé si he venido porque me han invitado o si he venido por veros a todos. Pero aquí estamos, convertido en objeto
habiendo dejado de ser sujeto. Ya el profesor Martínez de Albertos ha señalado mi interés por la investigación. ¿Pero por qué? Estas facultades de Ciencias de la Información, y esta también, se levantaron como continuación de las escuelas de periodismo, que eran escuelas eminentemente prácticas, con una ausencia casi total de ciencia. Entonces la facultad tenía docenas, más de 100 o más de 150 profesores que provenían de las escuelas, algunos de los cuales no eran ni siquiera licenciados, aunque sí prestaban a la facultad su experiencia en los medios, en los distintos medios, y sus largos años de enseñanza práctica en la antigua escuela oficial. Por lo tanto, el que se pensara que la conversión de la escuela en facultad necesitaba el fundamento de la investigación científica era algo pues que se presentaba como ineludible. Y voy a contar ahora una cosa que no he contado nunca. Y es que cuando yo inauguro mi primer decanato, montamos una exposición bibliográfica del profesorado, porque yo quería saber qué había investigado ese profesorado. Quería saber con qué cartas jugaba. Y al mismo tiempo quería que los profesores conocieran también lo que habían hecho otros profesores. Y aquella exposición, que la montó muy bien, con un gran catálogo, el profesor López Yepes, el especialista en documentación, aparecía la bibliografía estricta, pero también la labor en la radio, la labor en la televisión, la labor en todas las técnicas de la comunicación. Así empezamos, porque queríamos saber con qué varas contábamos para hacer el sexto. Y cuando termino el decanato, hacemos el diccionario de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, a sugerencia del profesor Barroso, que ahora no lo veo, pero estaba aquí. Y en ese diccionario de más de 1.500 páginas colaboraron 80 profesores de la facultad, también de otros centros, también de algunas empresas. Ayer tarde lo manejaba yo, manejaba la edición italiana, porque la española no sé dónde la tengo. Y es válido todavía. Hay tal acumulación de saber ahí que es como una enorme enciclopedia, aunque ya tiene, creo recordar que se publicó en 91. Por lo tanto, entre la exposición bibliográfica y el diccionario, ahí están mi decanato, entre esas dos cosas. Por lo tanto, que se haga ahora en la facultad una investigación profundizando en las raíces, me parece fundamental. Nadie puede volar sin raíces, y nadie puede extenderse sin raíces. Pero yo quisiera hacer una invitación a la facultad. La investigación que hacéis, yo la valoro mucho por lo que sé de ella, y además creo que se puede transmutar a otros muchos centros de nuestra Universidad Complutense. Es una investigación hacia adentro, es una investigación hacia atrás. Y yo pienso que la facultad debería convertirse en un observatorio de la comunicación colectiva, a mí no me gusta llamarla de masas, luego diré por qué, en nuestro momento. Yo no sé si nos damos cuenta, pero la situación de los medios, la prensa, la radio, la televisión e Internet en nuestro país en ese momento es catastrófico. Las presiones políticas y las presiones económicas, los abusos políticos y los abusos económicos. La profesión de un profesional de la información es la que hoy tiene más alto nivel de paro de España. Un observatorio que mire cómo va eso. Hemos tenido la suerte, hoy alguien habla ya de la desgracia, de que se nos ha aparecido Internet, con un nuevo mundo de la comunicación. Y es verdad por una razón comunicológica profunda, y es que Internet ha acabado con la comunicación vertical. Un periódico, una radio, una televisión es un grupo de personas que hacen llover sus ideas y sus noticias sobre la masa,
Internet establece la comunicación horizontal. Esa es la gran novedad de Internet. Pero ¿qué está pasando con Internet? Pues que está convirtiendo lo que ya llamo comunicación colectiva, el término colectiva no es mío, es de la escuela alemana, en volver a la comunicación de masas, a masificar la comunicación. En estos días diversos fenómenos de actualidad han puesto de relieve el poder que tiene esa multitud, millones de mensajes que circulan por las redes, por la red de redes que es Internet. Una paisana mía, aristócrata, ha muerto, la duquesa Cayetana. Bueno, pues a las 5 horas de morir esta dama, 500.000 de entradas había ya. Que si el pésame, que si la crítica, que si el honor, que si el recuerdo. A las 4 horas de entrar la tonadillera Pantoja en la cárcel, había 50.000 entradas. A las 7 horas había 150.000. Anda por ahí un al que de un modo no apropiado llaman el pequeño Miguel, el pequeño, ¿cómo? El pequeño Nicolás, que ha inundado también Internet. Pero ¿cuál es la maldad? ¿O cuál es el efecto nocivo de todo esto? Que Internet está haciendo la agenda de los medios de comunicación. Que todos los medios tienen secciones donde cuentan lo que cuentan las redes. Y lo que cuentan las redes no es todo verdad. Y lo que cuentan las redes a veces no es más que los partidos políticos o las grandes empresas ponen a docenas de personas a enviar entradas a la red, provocando una masificación de la comunicación que ya había llegado a abandonar la masificación. Por lo tanto, estamos en una situación no buena, por el uso que se hace de los medios de comunicación. Un último dato de estos días, algo que también nos llena la cabeza. Un movimiento político que ha surgido de nuestra universidad, por gentes de nuestra universidad, ha masificado otra vez la comunicación. Los hemos puesto, las redes lo han puesto, y alguna cadena de televisión lo han puesto en la cumbre de la política. Pues yo creo que todos estos fenómenos, si yo estuviera en la facultad, merecería un observatorio, seguir cómo va. Os pido que os asoméis al balcón de los medios, que montéis algo, decana, para ver cómo va. Cómo los gobiernos autonómicos explotan a sus televisiones, cómo el gobierno central también, cómo las empresas pagan 4 gordas o céntimos de euro a las redacciones, cómo se rebotan las comunicaciones, las noticias de uno a otro, a veces sin citar. La falta de ética y de estética hoy en la acción de los medios es algo que está a la orden del día. Los medios ya no existen por sí mismos. Hoy lo que existe son los grandes grupos de comunicación, en los grupos políticos o los grupos empresariales. En fin, yo creo que pediros que os asoméis al balcón e investiguéis lo que ocurre fuera, porque si vais a hacer esta investigación de lo que ocurre dentro o de lo que ha ocurrido dentro, ya el fundamento existe. Pues muchas gracias. Sí, a continuación se proyectará un vídeo sobre el profesor Ángel Benito. La información en España en este momento, porque creo que hemos perdido mucha pluralidad, quizá porque los medios se han convertido en grandes grupos de comunicación y entonces la libertad interna de los profesionales es más estrecha que antes. Yo creo que es una crisis económica en los medios provocada por ellos mismos. Yo cuando he visto periódicos que quieren hacer televisión y periódicos que tienen su emisora de radio y emisoras de radio que quieren tener
o periódico. Ese aumento de inversión los está llevando a la tumba. A continuación tiene la palabra don José Manuel Velasco, que hará la presentación del decano profesor Javier Fernández del Moral. Don José Manuel Velasco es director general de Comunicación y Responsabilidad Corporativa de FCC y ha sido presidente de DIRCON durante 2 mandatos. Vicerrector, decana, decanos, académicos, compañeros, profesores e estudiantes, muchas gracias. Es para mí un grandísimo honor estar aquí en mi facultad y además tener la oportunidad de hablar sobre la figura de Javier. Yo normalmente no leo los discursos, pero hoy lo voy a hacer porque para mí este discurso es el discurso afectivo más importante que voy a realizar este año y probablemente en mucho tiempo. Y por eso creo que quede constancia en el acta digital o en la memoria, no solo digital, sino analógica. Quiero que forme parte, se incorpore a mi propia memoria y ojalá a Javier le guste y también pueda incorporarlo a la suya. Agradezco a la Facultad de Ciencias de la Información, mi facultad, que me haya invitado a participar en este acto de recuperación de la memoria digital de los 3 decanos que han precedido a Carmen Pérez de Hermiñán. Este proyecto me parece muy acertado porque la memoria aporta un sentido moral a nuestras vidas. Y en unos tiempos donde la moral es actualidad por su ausencia, es imprescindible reivindicarla de aquellos que se dedican a la actividad más noble y provechosa que puede realizar el ser humano, la docencia. Me atrevería a decir que la docencia es la actividad más decente. Estoy convencido de que al mundo le iría mejor si valorásemos más las memorias de los académicos, sobre todo de aquellos que tienen mayor capacidad para guiar las conductas, que son los humanistas, hoy relegados en muchos casos por esos aparentes magos del éxito que son los gestores del corto plazo, los técnicos, los que dicen que resuelven cosas, aquellos que prefieren apretar un botón que propiciar un abrazo o acariciar una idea. Creo sinceramente que hay que reivindicar el valor social y la reputación de los profesionales de las humanidades, filósofos, filólogos, sociólogos, politólogos, periodistas, comunicadores e incluso economistas. Digo incluso porque entre estos últimos diferenciaría a los que quieren crear conocimiento de los que solo quieren crear valor, sobre todo para ellos. Muchos financieros encajan en esta segunda categoría que en vez de especular con las ideas, lo hacen solo con el dinero. Por eso, en cuanto recibí la llamada de la facultad, que atiendo siempre que puedo por responsabilidad profesional, cambié la fecha de un viaje para poder acompañar hoy aquí a los 3 decanos y muy especialmente a mi adorado Javier Fernández del Moral. La verdad es que si me dedicase a hacer una glosa de Javier sería muy dulce, tal vez empalagosa, porque por encima de todo es una persona a la que aprecio y admiro, por ese orden, aprecio y admiro. Por ello, más que hablarles de él, de su currículum, voy a hablarles de mi fórmula de la felicidad. Como no tengo formación científica como Javier, que estudió químicas tras ser el mejor expediente académico de su colegio, ya advierto que la fórmula no es exacta, dado que trabaja con sustancias humanas y por lo tanto debe someterse a la cautela de la experimentación individual. La fórmula tiene 2 componentes constantes, uno a cada lado. A un lado, la salud. Sin ella no cabe plantearse la felicidad, es condición sine qua non. Al otro, los afectos. Cualquier carencia en ambas dificulta el acceso a ese estadio superior que te hace ver la vida en color. Y en el centro, 3 conceptos: el dinero, el reconocimiento y el tiempo. El dinero es importante porque proporciona seguridad, salud y, por qué no reconocerlo, también algunos afectos, aunque no sean desde luego los más sinceros.
Los habitantes de este lado del mundo, me refiero a los que tenemos acceso a oportunidades y podemos elegir, solemos duplicar el margen de seguridad. Tendemos a disponer de más dinero del que realmente necesitamos. El reconocimiento, segundo componente de la parte central de la ecuación, procede del ego, de nuestra sinceridad de ser queridos no solo por lo que somos, sino también por lo que hacemos. Yo distingo dos tipos de reconocimiento, el social y el profesional. El primero es el colesterol malo, es más vanidoso y superficial. El segundo es el colesterol bueno, porque está relacionado con el legado, particularmente con el legado de nuestras enseñanzas. La vanidad es expansiva y como tal gas intenta ocupar todo el espacio disponible. Los directores de comunicación somos gestores de egos, de vanidades, y sabemos que el primero que hay que controlar es el nuestro, así debería ser. La vanidad es un ropaje social del que hay que desnudarse cuando se gestiona la memoria, justo lo contrario de lo que suele ocurrir entre quienes se sitúan siempre en el centro de una historia que jamás te pertenece en exclusiva. Y el tercer componente es el tiempo. Solo hay un tiempo y es angustiosamente escaso. El tiempo solo se valora en su justo término cuando se agota, cuando la edad comienza a vencer al físico y devuelve a la memoria su protagonismo. ¿Qué ocurriría si aplicásemos esta fórmula a Javier Fernández del Moral? Javier ha tenido hasta la fecha 67 años de salud y ojalá disfrute de muchos más. Y los ha utilizado prolíficamente, ese bien porque su trayectoria es extensísima desde aquellos primigenios estudios de químicas donde se doctoró con una tesis sobre modelos de comunicación de la ciencia experimental. Esa vocación comunicativa le llevó a graduarse en solo 2 años en la Escuela Oficial de Periodismo, cuya cátedra de Información Periodística Especializada obtuvo en 1983, ya con la facultad en funcionamiento. Y así transcurre una dilatadísima y fecunda trayectoria académica y profesional hasta su actual posición como director académico del Centro Universitario Villanueva. Intuyo que con tanta actividad y la necesidad de criar a 6 hijos, Javier ha tenido que ganar suficiente dinero. Sin embargo, infiero que el dinero es un monstruo que tiene absolutamente domesticado. Siguiendo los componentes de la ecuación, en materia de reconocimiento, Javier Fernández del Moral tiene mucho y del bueno, el académico y el profesional, de las instituciones, de la universidad, de la empresa y de las asociaciones profesionales. Desde luego tiene el del colectivo de comunicadores, cuya principal asociación, DIRCOM, presidió desde 1994 a 2000. Solo un presidente ha logrado superar su mandato en términos de tiempo, solo en términos de tiempo, y curiosamente se declara alumno y admirador suyo, yo mismo, perdón por la inmodestia. Llegamos al tiempo, y como ha tenido salud, Javier ha sabido estirarlo al máximo. Planes de estudio y de comunicación, clases, conferencias, ponencias, actividades asociativas, libros, cientos de artículos. Un tiempo vital, guiado siempre por una sonrisa, por un abrazo. Y al final, tercer componente de la ecuación, tercer componente variable de la ecuación, los afectos, siempre los afectos. El cariño que uno da y que uno recibe. En este componente Javier es un auténtico maestro. Sus afectos son personales y profesionales. Así los he sentido yo cuando me ha acompañado a lo largo de mi trayectoria profesional en Madrid. Yo siento a Javier como un mentor, un maestro que, como ahora que está de moda los coaches, como el mejor de los coaches, me ha situado frente al espejo de mi ambición, pero también de mis debilidades, y así me empujaba a formarme, a progresar con la palanca del conocimiento, a recabar el reconocimiento de mis compañeros por la fuerza de los hechos profesionales, a no perder jamás la humildad. Por ello, cuando aplico la fórmula de la felicidad a Javier Fernández del Moral, descubro que es correcta en su formulación, pero incorrecta en su aplicación. La fórmula no debe ser aplicada a uno mismo, sino precisamente a los demás. Y Javier nos ha entregado, nos sigue entregando su salud, su reconocimiento, su tiempo y, por encima de todo, sus afectos. Porque su gran virtud, la gran virtud de mi decano, es que ha despachado mucha felicidad. Para terminar, vuelvo al principio, a los principios. En un mundo muy necesitado de buenas referencias, Javier Fernández del Moral lo es para muchos de nosotros. Él, que es autor de la teoría del periodismo de fuentes, es fuente de inspiración y modelo de conducta para muchos estudiantes, docentes, practicantes y particularmente para mí. Gracias, Javier, por repartir dosis de la fórmula de la felicidad entre los demás. Estoy seguro de que la vida te seguirá devolviendo generosamente tanto de lo que tú nos das. Tu memoria, digital y afectiva, vale mucho. Muchas gracias.
continuación tiene la palabra el decano profesor Javier Fernández del Moral. Gracias, vicerrector, decana, decanos, compañeros, amigos. Querido José Manuel, muchas gracias por tus palabras que me han llenado de enorme cariño mi corazón a partir de tu primera palabra. Quiero hacer una brevísima alusión, en primer lugar, a la oportunidad de estar aquí todos en este acto. En definitiva, mi agradecimiento más sincero, decana, a todos los que habéis hecho posible este encuentro. Y desde luego, Alfredo, muchas gracias por la investigación y por tu trabajo, porque efectivamente nos hemos ido dando cuenta de que todo lo que cada uno de nosotros ha hecho ha tenido mucho que ver con lo que han hecho los demás. En definitiva, esta es una trayectoria en la que somos eslabones. Yo me encontré con una facultad ya hecha gracias a Ángel Benito y le dejé a Javier Davara otra facultad con los 2 o 3 aspectos que yo querría destacar, que de alguna manera son los protagonistas de esa etapa que yo viví intensamente en esta casa y de la que me siento especialmente gratificado. Por supuesto, gracias sobre todo a mis equipos, ¿no? Se ha hecho una alusión a Elena. Bueno, Elena ha sido la auténtica decana de esta casa, a lo largo de todos los años que hemos tenido que tener su presencia con nosotros, ¿no? Pero, bueno, quiero, ya que además están presentes, pues, en fin, las personas que formaron parte de mi equipo, Eduardo Rodríguez Merchán, Carlos, qué alegría volverte a ver, y sobre todo pues, mi compañero y sucesor, Javier, que también fue vicedecano mío. Tuve magníficos vicedecanos, tuve unos equipos sensacionales de personas que han tenido después una trayectoria espectacular en la política, en la actividad profesional. Y en cualquier caso, creo que todo lo que conseguimos esos años pues se debe fundamentalmente a su trabajo, al trabajo de todos los equipos con los que yo estuve trabajando. Hay que destacar, si yo pudiera destacar, pues 3 aspectos. En primer lugar, un shock absolutamente importante que me asaltó nada más sentarme en el despacho del decanato, que fue, uno de los responsables de la policía que me vino a ver diciendo, decano, ¿sabe usted que tenemos ahora mismo en la cafetería de la facultad, es decir, una persona que está vendiendo droga? Bueno, esto de repente, claro, pero ¿cómo? ¿Se vende droga en mi facultad? Es decir, algún periodista perverso podría haber titulado al día siguiente: el decano al llegar a su despacho, oiga, ¿se vende droga en mi facultad? Pregunta con cierta curiosidad, ¿no? Es decir, en cualquier caso, cuando me repuse de ese primer shock, ¿no? Efectivamente había habido una estrategia policial para conseguir captar a toda la banda y efectivamente habían dejado que se fueran más o menos pues, confiando, y cuando ya estaban confiados esto era realmente tremendo. Había unas colas de gente comprando droga que llegaban hasta la Moncloa, es una cosa espectacular, ¿no? Después una segunda cosa que me llega al día siguiente, que es un sobre lacrado, ¿no? Con un lacre espectacular diciendo tiene usted un decano, una carta que llega, es decir, bueno, abro la carta y el asunto era la República Federal Alemana contra la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿No? Pero ¿dónde me he metido? ¿No? Y bueno, efectivamente, pues un acontecimiento que había tenido que ver con un episodio de algún profesor nuestro en alguna biblioteca alemana, pues había producido un efecto demoledor, y la República Federal Alemana no se anda con chiquitas, ¿no? Bueno, inmediatamente después, pues nos encontramos con que estas facultades, Ángel, que ya habíamos conseguido consolidar con tu mandato, estaban en riesgo de desaparecer. Era la famosa amenaza de los famosos segundos ciclos. En definitiva, a alguien se le había ocurrido que esto de la comunicación, del periodismo, de la comunicación audiovisual, de la publicidad, era un asunto menor, no tenía consistencia científica y que, por lo tanto, bueno,
pues sí, vamos a dejar estas facultades como unas facultades en las que las personas que hayan estudiado algo luego, pues vengan aquí, les damos unos barnices más o menos prácticos, ¿no? Y les convertimos en profesionales de la comunicación. Bueno, esa amenaza, aunque ahora mismo la veamos con cierta distancia, era una amenaza no solo real, sino inminente. Es decir, el Consejo de Universidades tenía ya planteado una reunión en la que se iba a hacer una votación y efectivamente se iban a decidir los cambios estos. Pues lo que se me ocurrió fue, en definitiva, en aquel momento éramos 6 facultades las que estábamos funcionando, de las 3 iniciales a las que ha hecho referencia José Luis, pues llegamos a las 6 y terminamos siendo 8 cuando yo terminé mi mandato. Ahora mismo debemos estar por las 60 y tantas, ¿no?, decana. Bueno, se me ocurrió llamar a la otra facultad de Bellaterra, a la facultad de Bellaterra, donde la decana Mar Fontcuberta, pues efectivamente compartía conmigo la preocupación por este cambio, por esta situación de amenaza de desaparecer, ¿no? Bueno, hicimos efectivamente un tándem Madrid-Barcelona. Les recomiendo que cuando tengan ustedes algún problema que resolver en este país, hagan tándem Madrid-Barcelona, porque eso resuelve prácticamente todo. O sea, si tú vas de la mano de un catalán dispuesto a apoyarte y el catalán va de la mano de un madrileño dispuesto a apoyar, eso es imparable, ¿eh? Es decir, bueno, efectivamente, pues conseguimos, después de una ardua tarea de lobby, de entrevistas, de organizaciones de actos, etcétera, parar este asunto por el voto de calidad de la secretaria de Estado, o sea, de la que en aquel momento presidía el Consejo de Universidades, ¿no?, Elisa Pérez Vera. Y eso efectivamente, en fin, fue una de las cosas de las que efectivamente hicieron que esta facultad siguiera adelante, porque efectivamente podíamos haber dejado de existir, ¿no? Tengo que decir también las otras 2 aspectos que destacaría. Bueno, en primer lugar, por supuesto, la masificación. Es decir, yo me convertí en el decano de la mayor facultad de comunicación del mundo, es decir, cosa que efectivamente era un récord del que no me sentía nada orgulloso y, por otra parte, suponía unas exigencias enormes de todo tipo de cosas, ¿no? Es decir, que habíamos llegado a pasar o sobrepasar, vicerrector, los 16.000 alumnos en esta facultad, es decir, cifra que efectivamente coincidió con alguna presencia enormemente ilustre, digo ilustre, de lo que luego fue efectivamente, es decir, la princesa Leticia, que ahora es nuestra reina, ¿no? Nuestra reina, doña Leticia, fue alumna, como todo el mundo sabe, de esta facultad, coincidió con mi etapa decanal y coincidió con la mayor masificación que hubo en esta facultad. Facultad muy denostada, facultad muy criticada, pero que cuando nuestra alumna ilustre llegó a semejante posición, pues algunos compañeros bien intencionados pues distribuyeron fotos de nuestra reina, todavía princesa, con el siguiente pie de foto, con la siguiente leyenda, dice, para que luego digan que esta facultad no sirve para nada. Bueno, en cualquier caso era una manera de reivindicar, es decir, pues la presencia efectivamente de una personalidad que ella misma creo que se siente orgullosa de haber pertenecido a esta facultad y así lo ha dicho en bastantes ocasiones, ¿no? Celebramos con el que hoy es el rey Felipe VI los 25 años de esta facultad. Él, siendo príncipe, aceptó. Yo, en fin, le invité a ser el padrino de la facultad, de lo que en el momento aquel le decía que iban a ser los periodistas que informarían de su reinado. Y efectivamente así se ha producido. Esos periodistas están informando ya del reinado de Felipe VI. Y un último asunto que no quiero dejar de mencionar, que fue pues el esfuerzo que hicimos de unir el mundo de la profesión periodística, de la profesión publicitaria, de la profesión de directores de comunicación, de la profesión de cineastas con la facultad. En definitiva, un acercamiento profesional que sinceramente producía un efecto demoledor. Por una parte, los profesionales nos consideraban los teóricos, los comunicólogos, y por otra parte, en la facultad había un cierto desprecio al conocimiento empírico, al ejercicio profesional, digamos, más práctico. Y efectivamente, como ha dicho antes Ángel Benito, era necesario, es decir, unir el mundo profesional con el mundo académico. El mundo académico tenía que estar de alguna manera liderando un cambio de la profesión. Estoy convencido
que nuestras profesiones son profesiones, dejaron de ser oficio o dejarán de ser oficio. En eso creo que efectivamente Enrique Aguinaga tiene bastante razón. Todavía no podremos decir que es profesión hasta que no hayamos dado el último paso en pos de la titulación y de la colegiación, pero en cualquier caso ese itinerario es absolutamente necesario hacerlo de la mano de la academia, de la mano de la universidad, de la investigación, de lo que es en definitiva el rigor de una ciencia todavía naciente pero absolutamente irreversible, indiscutible. Yo me siento especialmente orgulloso de haber estado en el decanato en los años en los que estuve de decano. Me siento muy gratificado y muy agradecido a todos los que colaboraron conmigo, porque efectivamente incluso aquella última etapa en la que efectivamente Pedro Crespo de Lara nos propuso aquella famosa cátedra Ortega y Gasset, por la que efectivamente tuvimos la oportunidad de tener aquí pues a todos los grandes profesionales del periodismo. Yo creo que ahí se abrió una brecha que mantuvo después abierta, es decir, de relación con el mundo profesional, y en fin, desde Polanco hasta Juan Luis Cebrián, Pedro J. Ramírez, Luis María Ansón, personas que no se encontraban en el ámbito profesional ajeno a esta facultad, en la facultad estaban dispuestos a encontrarse y a hacer de alguna manera de esta casa el lugar de encuentro que efectivamente intentamos que fuera para todos los profesionales. Yo quiero de nuevo agradecer por supuesto la presencia de todos los que habéis venido, los que habéis querido acompañarnos a este acto, la iniciativa de Cana, Alfredo, la posibilidad de reunirnos a todos y de recuperar esa memoria que no será más que efectivamente un camino en el desarrollo que en el futuro seguramente nos volverá a unir, aunque sea en otro lugar. Muchas gracias. A continuación se proyectará un vídeo sobre el profesor Javier Fernández del Moral. La primera intención que me llevó a tomar una decisión política, yo creo que importante, fue la de reconocer el carácter experimental de una facultad que hasta entonces no había sido experimental. El mundo académico, el mundo universitario, tiene que estar unido a ese mundo real, al mundo profesional, al mundo donde se producen los eventos y donde se cambian las cosas. Los alumnos estaban clamando por la experimentalidad, por las prácticas reales, por las prácticas de esta casa, y efectivamente a mí me parecía que esa era una obligación que tenía, aunque el primer paso me pusiera en una posición de hacer que las matrículas se encarecieran. Comenzamos por crear Telecomplutense, bueno, que era una iniciativa que sencillamente hacía que esta universidad tuviera una televisión cuya sede y cuya raíz estuviera en esta facultad. También tuve una suerte inmensa porque Diego Carcedo, que era en ese momento director de Radio Nacional, nos cedió la frecuencia de lo que ahora sigue siendo todavía Radio Complutense, una frecuencia de Radio Nacional que no se estaba utilizando y que efectivamente tenía una potencia muy limitada, pero nos permitía tener nuestra propia emisora de radio. Tuvimos la oportunidad de firmar un acuerdo con el Congreso de los Diputados y ser nosotros, la facultad, la que tuviera la responsabilidad de la señal de todo lo que salía en todas las televisiones del Congreso de los Diputados. Nosotros no teníamos que llegar a cuotas de audiencia que compitiesen con nadie, pero sí teníamos la ilusión de ir haciendo o de tratar de hacer efectivamente de la televisión un instrumento a favor de todos, a favor de la sociedad. Las televisiones tenían que darse cuenta de que cualquier señal que periodísticamente quisieran emitir o editar, la tendríamos a su disposición. Y eso afortunadamente siempre se produjo. Hay muchísima oferta en Internet, pero muy poco periodismo. Y ese es el reto que los periodistas de alguna manera tienen que asumir. Es decir, el transmitir información periodística absolutamente indiscutible y creíble en las redes. ¿Cómo se llama nuestra sociedad? La sociedad de la información es la sociedad del futuro. Lo que pasa es que tenemos que tener argumentos y tenemos que tener instrumentos para ser nosotros los que estudiemos aquí, los que estudiéis aquí, los que sacaréis a la comunicación de la crisis.
A continuación, tiene la palabra el profesor José Ignacio Víctor Población Bernardo, catedrático de esta facultad, que hará la presentación del decano Javier Davara. Señor vicerrector, señora decana, señores decanos, señora gerente, queridos profesores, queridos alumnos, es para mí un honor y una satisfacción proceder a la presentación de don Javier Davara Rodríguez, que fue nuestro decano durante 11 años y que durante este periodo realizó numerosas actividades en beneficio de esta facultad. Creo yo que para hacer esta presentación debo recordar que el profesor Davara ha estado vinculado a esta facultad desde sus primeros años como estudiante, que fue vicedecano con los equipos de los profesores Ángel Benito y del profesor Javier Fernández del Moral, que fue también vicerrector en el equipo de Gustavo Villapalos y que desde los primeros años como decano destacó en el desarrollo y en el desempeño de una planificación docente que tuviera en cuenta la complejidad y la dificultad de gestionar y dirigir una facultad tan masificada como es la nuestra, y con un número de alumnos muy importante, muy considerable, que tenía que realmente combinarse con una estructura funcional y una organización operativa que de alguna forma repercutiera en una calidad mayor de la docencia y de la investigación. Yo quisiera poder hallar las palabras que expusieran de modo adecuado la auténtica personalidad del profesor Davara, pero como me temo que mi oratoria no alcance para tanto, he de recurrir al conocido truco de contarles a ustedes una anécdota de la que fui yo mismo el protagonista. Al fin y al cabo, dicen que un buen ejemplo vale más que 1000 palabras. Bien, pues a mediados de los años 80, yo no era más que un tímido profesor asustadizo e ingenuo que deambulaba por los pasillos y corredores de esta facultad sin conocer prácticamente a nadie. Así es que cuando venía cada día a ella, me limitaba a dar mis clases lo mejor que podía y después me encerraba en algún despacho para preparar la clase siguiente. Entonces, un día el profesor Davara vino expresamente y con una amabilidad exquisita se presentó, me ofreció su ayuda para que me sintiera en la facultad como en mi propia casa, y hoy, que es lo que realmente ocurre, porque en ella sí me siento, no puedo, ni debo, ni quiero olvidar este gesto que entraña nobleza, simpatía, generosidad y buen humor. Cualidades que entiendo yo son importantes para dirigir una facultad tan relacionada con las ciencias sociales como es la Facultad de Ciencias de la Información. Y es que entonces, como ahora, el profesor Davara conoce muy bien algo que es muy importante en la comunicación y buen entendimiento entre personas inteligentes: el valor del consenso y de la serenidad, que permite interpretar primero y resolver después los conflictos en una facultad que tiene tanto movimiento como la nuestra y en la que están siempre presentes conflictos, enfrentamientos, diversidad de opiniones y otros aspectos que es necesario moderar. También conocía o conoce muy bien la estrategia política. No es demasiado ajena tampoco a la actividad tanto profesional como docente de la facultad. Seguramente estas cualidades le permitieron conducirla con sagacidad a través del diálogo y del consenso, convenciendo en lugar de imponiendo y buscando siempre la moderación, siendo cuando ocurrieran en problemas y conflictos, en lugar de exacerbarlos a través de discusiones inútiles, plagadas de vanidad, pero huérfanas de argumentos. No es por tanto ninguna casualidad que a lo largo de su dilatado periodo como decano, tanto la mayoría de los profesores como de alumnos
supieran que con el decano Javier Davara se podía dialogar amistosamente en cualquier momento, porque siempre estaba disponible para recibir en su despacho a todo aquel que deseara pedirle un consejo o un apoyo. No negó nunca a nadie, ni lo uno ni lo otro. En la medida de sus posibilidades, favoreció cuanto pudo la calidad de la docencia y trabajó para conseguir una racional dotación de plazas docentes que permitieran desarrollarla sin que se llegara al agobio por parte de los profesores, que es la primera, aunque no la única, consecuencia de la masificación en la enseñanza universitaria. Lo mismo que es ahora, el profesor Davara era entonces un hombre de alegre talante, que con su arrolladora simpatía hacía de alguna forma que desaparecieran todas las barreras que iban apareciendo a lo largo del curso, que se moderaran situaciones delicadas y que se hallaran soluciones que complacieran a todos sin hacer de menos a nadie. Estas cualidades hacen que se sienta joven siempre, pero en su época como decano, además, facilitaba mucho sus relaciones con los estudiantes y demostraban con rotundidad su vocación docente y universitaria. En este sentido, no creo necesario insistir demasiado en el hecho de que la universidad es una institución tradicional, pero al mismo tiempo eternamente joven. Y por eso, aunque el inclemente tiempo que todo lo devora no deje de cortar con su guadaña inflexible cada instante de nuestro tiempo y haga caer en su reloj de arena cada minuto de nuestra existencia, para quien vive de acuerdo con su vocación docente y es consecuente con ella, es como si el tiempo no pasara. Creo que los señores decanos aquí presentes estarán de acuerdo con esta observación. El profesor Davara fue un decano responsable, pero ¿qué significa esto? En una nación como la nuestra, en donde existen graves problemas, falta de ética y que tiene peligro de pudrirse hasta la médula de los huesos, hay muchos responsables cuando las cosas salen bien y no hay ninguno cuando las cosas salen mal. ¿Qué es entonces ser responsable? Si me preguntara mi opinión acerca de cómo se distingue una persona responsable de otra que no lo es, les diría a ustedes lo siguiente. Una persona responsable es aquella que está siempre disponible y en el momento adecuado para intentar resolver con eficiencia los problemas que origina el cargo que ocupa. Es aquel que respeta a quien comete algún error y le ayuda a corregirlo. Es el que se solidariza con el problema de su subordinado, lo hace suyo y no escatima esfuerzos para ayudarle a hallar soluciones. No oculta su admiración ante el trabajo bien hecho y no le importa jamás imponer a su subordinado un único rumbo de acción, porque le brinda su ayuda y le manifiesta con sinceridad su opinión sin condicionar en su decisión. En definitiva, sabe ser jefe sin dejar de ser compañero y amigo sin dejar de ser jefe. Estoy convencido de que el profesor Davara participa de esta opinión y posiblemente cuando haga uso de la palabra a lo mejor me confirmaría su certeza para que se enriqueciera esta opinión con su experiencia. Voy terminando, pero antes desearía hacer una breve alusión a cierto personaje que el profesor Davara conoce muy bien. Me refiero a el que está representado en esa escultura yacente que conocemos con el nombre del doncel de Sigüenza, ubicada en la capilla de San Juan y Santa Catalina de la espléndida catedral que se yergue en aquella bella y monumental ciudad, que casi está lindando con las tierras aragonesas y a la que me consta que Javier Davara ama con todo su corazón. Cierto día que visitaba la referida catedral me detuve para observar con detenimiento la obra de Martín Vázquez de Arce y al hacerlo me di cuenta de que el joven que allí yace aparece en ella vestido con una armadura y que parece concentrar toda su atención en la lectura de un libro. Nadie sabe exactamente de qué libro se trataba,
pero aún así resulta evidente e incuestionable que leía. Pues bien, la defensa de los derechos de la universidad y muy en especial de su autonomía, que es garantía de su libertad, nos obliga a estar preparados para, llegado el caso, saber luchar por ellos, pero no con espadas ni con la fortaleza de las armaduras, sino con el poder que nos dan los conocimientos que adquirimos a través de la lectura de un buen libro. La pluma, señores, es más fuerte que la espada. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el decano Javier Davara. Muchas gracias, querido vicerrector, queridos decanos, queridas amigas y queridos amigos. Yo en primer lugar quiero agradecer al profesor Ignacio Población, vicedecano de esta facultad, por sus palabras. Bien es verdad que salen de la amistad y del corazón y de, bueno, yo no me acordaba de esa anécdota que has contado de los años 80, que ya ha llovido, que ya ha pasado y que ya han ocurrido cosas, pero verdaderamente luego iba a hablar de la memoria. Yo no quiero hablar del pasado, ni escasamente del pasado. Lo has resumido muy bien, lo has dicho muy bien. Te agradezco todo lo que has dicho, de verdad, de corazón, y siempre sabes que has tenido en mí, todos también, pero estoy hablando ahora de ti, especialmente un amigo y un compañero. Yo quiero felicitar también, y lo hago en la persona de Félix del Valle y de Fernando Peinado, bueno, porque han sido mis editores responsables de todas estas memoria digital, memoria histórica digital, que nos han preparado y de la cual nos debemos sentir todos absolutamente orgullosos. ¿Quién me iba a decir a mí? ¿Quién me iba a decir a mí? Hace 43 años, fecha por fecha, en el año 1971, que yo tenía el pelo moreno, era más delgado, dicen que ha adelgazado mucho, pero debe ser de los disgustos, debe ser, no sé, que yo me encaminaba hacia donde estaba entonces incardinada nuestra facultad, que era la vieja escuela de cine, en la dehesa de la Villa, a matricularme en primer curso de la entonces llamada licenciatura de Ciencias de la Información en la sección de Periodismo. Bueno, no había nada, no había más que la escuela de cine y un pequeño habitáculo en donde a los primeros estudiantes que nos matriculamos nos atendían, bueno, pues la antigua gerente que ya estaba allí, Dolores González Tejero, y otra serie de personas, pero como digo, no voy a hablar mucho del pasado. Pero ¿quién me iba a decir a mí que después de una larga andadura yo iba a haber llegado, después de ser vicedecano, tanto con el profesor Fernández del Moral como con el profesor Ángel Benito, cronológicamente al revés, en el sentido no contrario, simplemente precedido por el profesor Benito al profesor Fernández del Moral? ¿Quién me iba a decir a mí que iba a llegar a decano de la facultad, que iba a estar 3 legislaturas no largas, le faltó un poquito para las 3 legislaturas completas, elegido por mis compañeros? ¿Quién me lo iba a decir a mí? Pero yo no quería hablar de eso. Para mí eso es un orgullo. Ignacio Población ha resumido perfectamente bien las líneas ejemplares o no ejemplares, al menos las que él recuerda, pero como yo siempre digo y decían los clásicos, en ellos lo leí, que la memoria es falsa, la memoria es mentirosa, la memoria, ¿por qué? Porque vive de las experiencias del pasado, ahí están, pero nosotros vivimos siempre en el presente. Yo no conozco a nadie que viva en el pasado, y si vive en el pasado, bueno, pues ¿qué lo vamos a hacer? No le podremos sacar de allí. Nosotros vivimos en un presente que tenemos que proyectar al futuro. Las palabras del profesor Benito y del profesor Fernández del Moral, con otra manera de decirlo, han dicho: el balcón de observatorio, la unión de los profesionales y la mirada al futuro y la referencia que somos y es
la Facultad de Ciencias de la Información, que a todos nos llena de orgullo, es presente proyectado al futuro, no es pasado. Lo que hayamos hecho cada uno de nosotros, lo que haya hecho yo, sois vosotros los que tenéis que juzgarlo, y ahí están libros, papeles, documentos, anécdotas y demás historia. Yo me siento absolutamente orgulloso, no de todo lo que he dicho, pero mucho más orgulloso, si se puede ser más orgulloso que absolutamente, de haber estudiado en esta facultad, de haber estudiado en la primera promoción de esta facultad, que no había ni biblioteca, no había edificio, pues ya no vamos a volver al pasado, ni muchísimo menos, porque también el recuerdo sigue siendo difuso y visto desde la realidad actual, de esta sala, de este edificio, del otro edificio, y por lo tanto quiero centrarme en eso. Para mí, que estudié en esta casa, siempre había querido estudiar periodismo y por distintas razones me encaminé a otros menesteres académicos, a otra titulación anterior que poseo. Cuando tenía un poco más de edad de lo que suele ser los 18 años, vine y quería estudiar periodismo y aquí me matriculé. Y aquí seguí, no ante mi sorpresa, pero cuando el profesor Benito me propuso que me quedara de profesor, bueno, pues posiblemente yo no lo había pensado. Me llamó, era vicedecano de la facultad, era hace mucho tiempo, era vicedecano de la facultad y me dijo: ¿de usted quiere usted ser ayudante o encargado de curso? Ya no, yo no salí de mi sorpresa, pero siempre he dicho que sí a casi todo lo que me han propuesto, porque para decir que no siempre estás a tiempo, y para retirarte dignamente también. Entonces yo quería simplemente decir lo siguiente: llevamos 43 años de facultad, y esta facultad es de los licenciados y doctores en Ciencias de la Información, en Periodismo, Comunicación Audiovisual, Publicidad, Relaciones Públicas o como se quieran llamar. Como muy bien también Ángel Benito, en el tiempo que él estuvo, dijo Fernández del Moral, en su tiempo corrimos no un riesgo pequeñito a desaparecer, estábamos desaparecidos. Y estábamos desaparecidos. Otra cosa es que faltaba que las autoridades competentes firmaran convertirnos como en una facultad segunda ciclo con 4 licenciaturas, porque entonces estaba la licenciatura de documentación, no estaba ahí naciendo como estuviera. Y de la misma manera pasó relativamente hace poco, cuando la discusión de Bolonia. Bueno, pues yo era entonces presidente de la Conferencia de Decanos de Ciencias de la Comunicación, que ya era numerosa, éramos 40 y tantos, y con todo el respeto a todo el mundo, la Complutense es la Complutense, Bellaterra es Bellaterra, como muy bien ha recordado el profesor del Moral. Otras, todas son dignas, otras han conseguido un cierto rango de importancia y otras que acaban de nacer, pues le pasa lo que a todos los neófitos y recién nacidos, pues que les falta crecer, enriquecerse, y que es difícil buscar un profesor en ciertos lugares de España de ciertas materias en donde puede no existir la universidad también joven que les sustenta, puede no tener pues materias que ayudan a las ciencias de la información y de la comunicación. Y entonces nosotros, los licenciados y doctores en ciencias de la información, unidos en aquella conferencia, tuvimos que ir a ver a 2 ministras, y digo ministras porque eran 2 mujeres, una del Partido Socialista y otra del Partido Popular, a decirles que mire usted, las ciencias de la información, de la comunicación o como las quieran llamar, las ciencias del intercambio de mensajes a través de los medios o a través de lo que se haga en cada momento, son fundamentales, son las ciencias del siglo XXI, ya lo eran en el XX, pero para decirlo con un eslogan, son las ciencias del siglo XXI y no pueden quedar arrinconadas a una sola licenciatura como se pretendían con el polisémico nombre y polídrico nombre de comunicación. Porque a pesar de que sea nuestro nombre, el teatro puede ser comunicación, las escenas pueden ser comunicación, la pintura es comunicación, el arte es comunicación,
y no quiero seguir porque no estamos en ese sentido. Y entonces yo daría un paso más. Yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros, cuando digo nosotros sin ofender a nadie, es los licenciados y doctores graduados, como se vayan a llamar, en ciencias de la información, que quieren ser profesores, que somos profesores, que son profesores y que son expertos en nuestros temas, es dejar de caminar, lo llevo diciendo mucho tiempo, lo dije en la entrevista, por los senderos trillados. Los senderos trillados conducen a donde han querido los que trillaron los senderos. Efectivamente son muy cómodos, no se pasan problemas, no se pasan angustias, no muere nadie, bueno, no hace falta que muera nadie, pero es una metáfora, sino hay que salir un poquito más y ver la realidad. Nosotros y el vicerrector Paco Tirado, que nos conoce a Javier del Moral y a mí del tiempo en que fuimos decanos, que era decano de física, sabe que hemos defendido esta postura. Nuestra facultad, ya no estamos como cuando no había nada, ni como cuando ha contado el profesor Martínez Alberto de su experiencia en Bellaterra, en Barcelona. Sí, pero yo tengo la impresión que para mucha gente de la Complutense y no de la Complutense, para mucha gente del universo universitario, somos una especie de añadido que se le ocurrió a no sé quién, que se le ocurrió, bueno, a quien se le ocurrió, sé perfectamente a quién se le ocurrió, cómo, pero eso es el pasado, eso sí que es el pasado, ¿eh? Y que hacemos nada menos que periodistas, radiofonistas, gente de la imagen, del sonido, de las relaciones públicas, pero bueno, ¿qué hacen al lado de la filología latina, la química orgánica o la resistencia a materiales? Y precisamente ahí es donde por eso tenemos que saltar. Yo ya he saltado casi todo lo que tenía que saltar, espero que me queden más cosas que saltar, para decirle a la gente, aquí estamos los de las ciencias de la información. Nuestra carrera ya no es una carrera, ni nunca lo fue, no digo de segundo orden, no, pues como añadida, como bueno, ahora que se llevan los grados de paisaje, jardinería, ingeniería del paisaje, bueno, pues una especie de cosa así, de bueno, porque tenemos que buscar gente y aquí se busca gente. Que si la facultad, que si la Complutense es y debe ser la primera universidad de España, nosotros tenemos que ser la primera facultad de ciencias de la información o de la comunicación, porque, y termino, tenemos una triple dimensión, una triple sinergia, o como lo queráis llamar, que vengo diciendo desde que me senté casi en el decanato, que ha puesto de manifiesto el presidente de DIRCON, que ha puesto de manifiesto a esas personas, que es la siguiente. Y lo hago retóricamente. ¿Somos nosotros una facultad de ciencias sociales? ¿Somos nosotros una facultad de humanidades? ¿Somos nosotros una facultad de tecnología? ¿Qué somos? Aparentemente, bueno, no, aparentemente, con mucho cariño y con mucho respeto a todo el mundo, estamos incluidos, pero bueno, esos son los senderos trillados, algo te incluyen, ¿eh? La burocracia, la administración te incluye y tú dices, bueno, pues en algún sitio habrá que vivir, ¿no? Pues las calles se llaman calles, las plazas. ¿Somos nosotros solo una facultad de ciencias sociales? No. ¿Somos nosotros una facultad de humanidades? También. ¿Cómo no? La literatura y el periodismo, la literatura y el cine. Si tenemos con optativas y no optativas, tenemos un departamento de historia, muchas asignaturas entre optativas y de historia del periodismo, de historia de la comunicación, de historia de los medios. Y nosotros necesitamos, eso se lo decía un día a un antiguo rector de la Complutense, no a Gustavo Villapalo, no era mi tiempo de decir esas cosas, sino al profesor Puyol, con el cual estuve el otro día. Nosotros necesitamos más tecnología que ninguna facultad de la Complutense. Y me mira. Digo, bueno, posiblemente la medicina, posiblemente las ciencias de la salud, las ciencias puras o como se llamen en cada momento, el área de ciencias necesita tecnología. Pero montar estudios, montar talleres, porque montar una radio, una red, pues es ahora ya relativamente fácil, pero montar la infraestructura para que los alumnos puedan tener en condiciones unas prácticas es muy caro.
y además la tecnología, que voy a contar ya la tecnología, sabéis vosotros más que yo, cambia absolutamente y se queda obsoleta al día siguiente. Y yo, y supongo que Ángel Benito y supongo que Javier Fernández Moral, siempre hemos preferido entre una facultad pequeña, que decía José Luis en los tiempos del numerus clausus antiquísimo, una facultad pequeña, elitista, en donde cupieran todos los alumnos en un solo estudio de sonido, en un solo estudio de radio, en un solo estudio plató de televisión. Nosotros no queremos eso, por lo menos yo nunca he querido eso. Tampoco queremos una facultad adocenada en que venga la gente simplemente a conseguir un título de una manera relativamente fácil. Queremos enseñarle a todos que esa triple dimensión nos lleva a nosotros, a todos, a nosotros, los que estamos aquí, los que estudiamos, y hay mucha gente aquí, antes he mirado un momento de los que hemos estado aquí haciendo nuestros primeros estudios de licenciatura y después de doctorado, que enseñarle que esa triple dimensión nos diferencia de las facultades de ciencias sociales, derecho, con todo el cariño, sociología, psicología, no necesitan tanta tecnología, pueden seguir dando unas clases de una manera o de otra, y nos diferencia también de las facultades de humanidades y de las facultades, por supuesto, científicas. Y eso llamo yo enseñar esto, y desde el ministro al presidente de la comunidad y a quien nos atienda y al rector, a las autoridades que tenemos, tener la valentía al caminar por esos senderos no trillados, por esos senderos de la innovación y de la avanzadilla, si me permitís el término, aunque suene un poco guerrero, conseguir lo que siempre hemos sido, conseguir que esta facultad sea un punto de referencia en el escenario no solo de la comunicación y de los profesiones y los profesionales y las profesiones de la comunicación, sino una referencia investigadora, docente y de todo tipo que tenga que ver con la academia. Agradezco a todos este rato que nos habéis dado, que me habéis dado, al hablar el último, supongo que no soy el último en hablar, pero al hablar el último los tres decanos, porque digo lo mismo, la memoria es falsaria, yo prefiero proyectar al futuro lo que estamos haciendo. Muchas gracias. A continuación se proyecta un vídeo sobre el decano Javier Davara. Por muy importante que sea la facultad, que lo es y lo ha sido siempre, una facultad grande, una facultad con futuro, al no existir unos departamentos que llevaban la docencia, que llevaban la asignación y la atribución de esa docencia, eran los decanatos, los que básicamente donde se apoyaban, y allí iba la gente a pedir, a decir, a contar. Si yo le pregunto a la gente si esta es una facultad de ciencias, de letras, de humanidades, de sociales, yo no sabría qué responder. Ni la Facultad de Informática necesita tanto equipamiento tecnológico como necesitamos nosotros. Los estudiantes siempre sorprendió al rectorado el enorme éxito de esta Facultad de Ciencias de la Información. Yo creía que íbamos a tener, sobre todo el primer decanato, un decanato tranquilo. Tuvimos que cambiar el plan de estudios, primero como estaba en 5 años, con el primer ciclo y el segundo ciclo. Se inauguró aquello de las asignaturas troncales, optativas. ¿Por qué no vamos a cambiar? En el cambio está la creatividad y en el inmovilismo no está la creatividad. La Facultad de Ciencias de la Información es la facultad del mundo de la opinión, del mundo de la política, del mundo del conocimiento, del mundo de los mensajes, del mundo de los discursos, que es una cosa pública. Formamos profesionales de la comunicación. Y la universidad, que no es una escuela de formación profesional, tiene también que amoldar la cabeza en las teorías comunicativas y en otro tipo de saberes que necesita en el momento de hoy, no el periodista solo, cualquier comunicador. Contar una historia sobre lo que ocurre o sobre la actualidad de lo que ocurre es algo apasionante, a mí me ha parecido siempre apasionante. El que puedas ir a un periódico, a una televisión, a una radio y poder contar
con una ética profesional, con un cierto equilibrio. Es algo apasionante, a no todo el mundo se le ofrece eso. La enseñanza de la comunicación tiene que ser seria, rigurosa, pero tiene que ser dinámica, tiene que ser práctica, tiene que ser teórica. Ya sé que a veces a los estudiantes las teorías no les gustan, bueno, pero la teoría, llámelo fundamentos, llámelo teoría, llámelo aproximación, llámelo como quiera, es la base del pensamiento comunicativo. Bueno, pues finalmente me toca intervenir a mí y quería en primer lugar pues felicitar a la facultad y a la decana y a su equipo por esta iniciativa que yo creo que es muy interesante y que debía ser una experiencia a repetir en las facultades y también en general con los grandes nombres todavía vivos de esta universidad, que está llena de personas que son referencias en diferentes campos de investigación. Yo creo que es algo que todavía estamos a tiempo de hacer y que en la medida de lo posible deberíamos abordar. Es un momento complicado, pero bueno, en cualquier caso yo creo que es una iniciativa excelente. Y un poco, como comentaba en la apertura, pues es especialmente satisfactorio para mí estar aquí, pues porque algunos de los tres homenajeados los conozco. En el caso del profesor Ángel Benito, bueno, cuando yo aterricé en esta universidad y estaba en mi laboratorio por el principio de los años 80, era de las personas que eran referencia en la Complutense. Esta universidad es muy grande y si uno no tiene la oportunidad de desarrollar algún cargo de gestión, se puede salir de esta universidad y jubilarse conociendo solamente su entorno cercano. Pero de eso, además de ese entorno cercano, hay nombres que siempre están en la mente de todos y el profesor Ángel Benito era uno de ellos. Luego, con los dos Javier, coincidí, pues en el primer caso con Javier Fernández del Moral. Él estaba en su segundo periodo de decano, yo estaba como decano bisoño en mi primer periodo, y con Javier Davara justo al contrario. Él estaba en su primer periodo y yo estaba en el segundo y afortunadamente último periodo de decano. Creo que aquellos años fueron especialmente satisfactorios para todos. Yo tengo que reconocer que conocí esta universidad, que de otra forma es imposible, y conocí muchos puntos de vista diferentes de los que, entre comillas, pues son habituales entre el colectivo de profesores del área de ciencias experimentales, que es en la que yo me muevo. Yo creo que eso es muy relevante y un poco en una universidad tan grande como esta, el conocimiento mutuo a veces no es suficientemente fuerte. En aquella época pues estábamos en bandas enfrentadas, pero solo geométricamente en el Consejo de Gobierno, porque la mayoría de las veces teníamos opiniones comunes sobre los temas que se estaban debatiendo. También, afortunadamente, en aquellos momentos la situación ambiental era más cómoda de la de ahora y eso facilitaba mucho que las relaciones fueran perfectas y que entre el grupo de decanos había una relación mucho más allá de el conocimiento y compartir una determinada gestión de la institución, sino en muchos casos relaciones de amistad entre todos los que compartimos aquellos años. Yo creo que un poco, yo en estas palabras de los decanos he aprendido mucho y también me ha hecho reflexionar un poco sobre cosas que aquí se han dicho. Javier Davara hablaba de la importancia que tiene la tecnología en esta facultad. Yo soy consciente de ello. Bueno, yo vengo de una facultad en la cual, bueno, de dos facultades realmente. Mi facultad madre es físicas, pero en la última beca he desarrollado mucha actividad en la facultad de informática, en la que en teoría creamos tecnología, pero creamos tecnología a partir de tecnología. Los usuarios de la tecnología y los que de alguna forma le dan sentido son los que están en otras facultades. Y pienso, igual me equivoco, que las tecnologías de la información y la comunicación han tenido un gran impacto en la física, en las ciencias experimentales, en la medicina, en la salud. Veo aquí al decano de medicina. Básicamente han ayudado a mejorar los procedimientos de trabajo, pero probablemente en esta facultad han cambiado el modo de trabajar. Yo creo que las redes sociales están cambiando rápidamente el panorama y yo creo que es un campo que va a cambiar el modo de hacer comunicación en el futuro. Lo digo desde
alguien totalmente inexperto y alguien que lee los medios y que atiende las redes sociales. En otras áreas, en el área que me es más próxima, la supercomputación ha facilitado mucho la tarea de experimentación en el área de física o de química, pero el método sigue siendo el mismo. Aquí probablemente haya un cambio mucho más drástico. Yo creo que eso me lleva un poco a la última reflexión, que es: esta universidad es muy rica, pero estamos demasiado compartimentados. Cada facultad es su facultad, trabaja con el entorno cercano y no somos capaces de explotar esa multidisciplinaridad que nos daría un gran valor añadido en muchos ambientes, en particular en el tema de investigación. La investigación cada vez es más horizontal y esa horizontalidad no somos capaces de explotarla, que la tenemos, porque no tenemos mecanismos para hacerla. Hay un gran desconocimiento de lo que hace cada facultad respecto de la facultad de al lado. Y un poco esa compartimentación tiene que ver con que estamos clasificados en grupos, nos relacionamos por grupos de facultades y hay muy poca relación horizontal. Afortunadamente cada vez es más. No sé, estoy hablando con esta facultad, con la Facultad, por ejemplo, de Bellas Artes ya empieza a haber una gran colaboración con la Facultad de Informática. Hay grupos de colaboración comunes que están desarrollando cosas en común, están pidiendo proyectos en común. Bueno, yo creo que ese es el camino. Hay que abrir el abanico a la colaboración en aquellos casos donde la colaboración puede enriquecer ambas partes. De alguna forma, para las personas que generan tecnología, el estar cercanos al usuario que le transmite las demandas y que les transmite un poco el análisis de la situación donde él se mueve puede ser fundamental. Así que yo creo que tenemos que caminar en esa línea y probablemente el problema es que las estructuras que tenemos no son nada adecuadas para trabajar así. Pero bueno, creo que entre todos y poco a poco deberemos ir caminando en esa línea. Y simplemente para finalizar, repetir que ha sido un gran placer estar aquí con todos ustedes y muchas gracias.